Buenas tardes, Guillermo, ¿me escucha? ¿Qué tal? Sí, para que estoy cambiando el nombre, Tranquilo, porque entro con el Zoom de la consultora y eso es el de mi hijo. no hay problema. Ya está. Acá estamos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por aceptar la invitación. No, por favor. Nosotros, bueno, ya más o menos lo presenté, creo que todos lo conocen. Ya subí, porque me parece que te tengo un poco bajo. No sé por qué. Se dio vuelta esto. Sí, Ahí está. ahora ahí lo ve. Lo que pasa es que se había bajado la tablet. Ahí está, Ahora te perfecto. estoy escuchando mejor. Dale. Bueno, yo más o menos lo había presentado, les expliqué a los compañeros la modalidad, Sí. donde nosotros queríamos primero charlar con usted y dejarlo que usted nos comente un poco sobre cómo debería insertarse la Argentina en esta idea de la nueva normalidad, entre comillas, porque todavía no hay nada consolidado, como en toda crisis, pero cómo debería insertarse nuestro país en esta nueva coyuntura económica internacional. Y queríamos charlar un poco sobre su modelo de desarrollo, el que le presentó al presidente, porque creemos que ya el tejido productivo argentino venía muy mal, con esto se terminó de destruir, y creemos que en pos de la reconstrucción tiene que haber algún tipo de idea, algún tipo de plan, algo para poder salir adelante. Entonces, nosotros primero le vamos a dejar exponer a usted y después vamos a abrir el micrófono para que los compañeros pregunten. ¿Cuánto tiempo pensás que va a demandar esta actividad? Nosotros habíamos hablado con Ana hasta las 7. No va a poder ser. Me tiene que ser un poquito antes. O sea, Dígame. calculale, calculale que a las 6, 6 y cuarto, 6 y 10 vamos a tener que estar terminando. Bueno, está bien, A perfecto. las 6 vamos a tener que estar terminando porque lamentablemente hay otra entrevista y bueno, vienen unos compañeros y bueno, se armó un poco de lío. Está bien, bueno, Vamos a tratar de hacerlo lo más con se mucho lo- gusto y si no, armamos otra, no hay ningún inconveniente. perfecto. Le dejo entonces el micrófono hasta 5, 6 menos cuarto y después abrimos los micrófonos y cerramos, si le parece. Dale, sí, sí, estamos Arranque. bien. Son Perfecto. 5 y cuarto, así que estamos bien. Bárbaro. Todo suyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de conversar con los compañeros. Lamentablemente se nos desordenó un poco la agenda y lo que pensamos que iba a tener un poco más de tiempo lo vamos a comprimir, pero no va a faltar oportunidad que sigamos o que si tenemos capacidad de síntesis hoy podamos al menos avanzar sobre los elementos ordenadores que me acaba de manifestar el coordinador, el conductor de este espacio. Primero tiene que ver con cuál es la inserción internacional de la Argentina que nosotros consideramos correcto. Y para eso tenemos que plantear el esquema de que humildemente pensamos que estamos en la ejecución de un nuevo orden internacional que poco tiene que ver con el COVID-19, poco tiene que ver con esta pandemia, poco tiene que ver con esta situación tan extraña que ha acontecido en el mundo en los últimos meses y mucho tiene que ver con cómo se desarrollan las relaciones internacionales a lo largo de la articulación del mundo como tal. Y naturalmente la articulación del mundo como tal, desde que lo conocemos como lo conocemos, es a partir de intereses. Y podemos decir que estamos en presencia de una absoluta singularidad ahora, donde se han tomado decisiones no solo en la Argentina, sino urbe orbe, muy extrañas. Pero bueno, considerar que esas decisiones extrañas van a configurar el nuevo mundo es también una posición que uno escucha pero que no comparte. El nuevo orden internacional tiene que ver
específicamente cuando se terminó con la finalización del proceso de globalización que se inició con la caída del muro de Berlín y que tuvo su marco doctrinario con el consenso de Washington que fue redactado tanto por los que entraron por la puerta derecha, esto es el neoliberalismo, como los que entraron por la puerta izquierda, esto es la socialdemocracia europea. Los dos se pusieron de acuerdo para conformar el proceso de globalización y de hecho fueron los gobiernos socialdemócratas y los gobiernos neoliberales los que lo impulsaron. ¿Hasta cuándo? Y si uno dice, mirá, la globalización comenzó, entre comillas, con la caída del muro de Berlín, no es que piensa porque hay fecha, hora y día. Los procesos mundiales no se analizan así, pero bueno, naturalmente eso permite ordenar el razonamiento. Empezó con la caída del muro de Berlín y terminó con la asunción de Donald Trump. Porque ni bien asume Donald Trump, hace algo que la Argentina ya había hecho, que era, entre otras cosas, cumplir con sus objetivos de campaña y retira a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, que era el acuerdo que estaban prohijando el Partido Demócrata con Hillary Clinton. Ahora, cuando retira a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, retira a Estados Unidos de los acuerdos de libre comercio como ordenador de las relaciones internacionales, reglado por la Organización Mundial de Comercio e en todo caso impuesto por el Fondo Monetario Internacional, porque la OMC no tiene capacidad sancionatoria, pero sí el Fondo Monetario en tanto y en cuanto tengas deuda con ellos. Entonces eran las dos columnas de la globalización, el Fondo Monetario y la OMC. Bueno, está claro que si Estados Unidos interrumpe los libres flujos de mercancías, el mundo dejó de ser neoliberal. Argentina también lo hizo, a mí me tocó administrar el comercio exterior y obviamente decíamos esta mercadería entra, esta mercadería no entra, pero bueno, la Argentina sufrió un juicio de Estados Unidos, Europa y Japón del 60% del PBI mundial y la verdad que lo que dijeron cuando le iniciaron el juicio a la Argentina, la OMC es Argentina la mosca blanca, no necesitamos que se expanda esta manera de entender la realidad. Cuando lo hace Donald Trump con 12 portaaviones navegando, con sus 12 flotas, lo que dice la Merkel es a Donald Trump hay que tenerle paciencia estratégica. Y eso es lo que empieza a pasar. Ahora, la primera lectura relevante. Si Estados Unidos no conduce el mundo neoliberal, no lo conduce nadie. Y Donald Trump llega a la presidencia el 17 de enero del 17. Y esa tontería de que sobre la Hispanoamérica venía una ola neoliberal, se escuchó, o quizás se sigue escuchando, se escuchó todo hasta el 2019. Más, de hecho, la sentaron a Cristina en esa famosa carpa verde cuando vino el G20, fin del 18, donde se expresó el discurso desde un cierto halo progresista, confrontando con el neoliberalismo que expresaba el G20. Eso fue una lectura absolutamente endógena. Esa fue la lectura que hizo la inteligencia política en la Argentina. Cuando Estados Unidos había dejado de conducir el mundo neoliberal desde enero del 17. Bien, esto habla de cierta pereza en la comprensión de los fenómenos. Si fuera esa pereza que no tiene implicancias, bueno, pero tiene implicancias, tremendas implicancias. Alberto Fernández, actual presidente, sigue diciendo que el mundo es el viejo mundo, el mundo de la globalización. Macri también lo decía. Y ahora lo dice Alberto Fernández. Alberto Fernández a su vez dice, tengo una cabeza europea, bueno, de esa tontería. Pero dice, la globalización vino para quedarse. Y uno le dice, mire, estamos en un problema si ese es el diagnóstico de lo que está aconteciendo en nuestra Cancillería. Porque está llevando el portaaviones argentino a un puerto que ya no existe. Por eso el contexto internacional es muy importante. O se está construyendo un nuevo orden internacional donde la confrontación que se está dando tiene que ver
con los criterios nacionalistas eurocentristas, de esos criterios que le enseñan a sus pueblos a amar a su patria, pero odiando a los pueblos vecinos, o estamos en presencia de criterios nacionalistas hispanoamericanos donde, entre otras cosas, el peronismo le enseña a su pueblo a amar a su patria, pero también amando a los pueblos vecinos. Unos levantan muros y los otros construyen puentes, como enseña su santidad. Es absolutamente distinto. Uno es pensar que el mundo global todavía existe, el nacido con la caída del muro de Berlín, y otro es decir, mire, eso se terminó y ahora hay la confrontación entre dos nacionalismos. Insisto, el que levanta muros o el que construye puentes. Y las políticas son absolutamente distintas. La inserción internacional sería absolutamente distinta. No es que este debate es vago y solamente tiene sus implicancias en cierto atisbo de conocimiento de lo que puede ser en el análisis académico. No, esto tiene expresiones prácticas, contundentes. Si la socialdemocracia es una realidad todavía como factor de poder, y uno presupone que esa socialdemocracia europea está generando una alianza de primer orden, pasando por Rusia y terminando con China, por la ruta de la seda, se presupone en nuestra Cancillería que esa es una alianza ganadora. Por contrario, si lo que se presupone es que la alianza de orden 1 es entre Putin y Estados Unidos, porque hay intereses objetivos que tienen que ver con el precio de la energía fósil, donde Estados Unidos pasó de ser un demandante casi permanente de energía fósil en los últimos 50 años, a tener en su aparato productivo energía fósil, abundante y barata, y por lo tanto hace una alianza con el único país que le podría vender energía abundante y barata a los únicos espacios económicos que compiten con Estados Unidos, que son Europa y China, bien, son dos mundos absolutamente distintos. Si la alianza China, Rusia, Europa, entonces va a ser claro que Rusia tiene que renunciar a venderle la energía a precios internacionales a Europa y a China. Porque si le sigue vendiendo la energía a precios internacionales, esto es 45, 46, 47, 42, el barril de petróleo, Europa y China no pueden competir con Estados Unidos. La revolución energética norteamericana tuvo una ganancia de productividad en su economía de una envergadura tal comparable a la ganancia de productividad que tuvo Gran Bretaña con la revolución industrial. Con la revolución industrial, entre otros fenómenos, pero fundamentalmente en términos tecnológicos, Inglaterra se transformó en el taller del mundo. La ganancia de productividad de la economía norteamericana con su revolución energética, que no es otra cosa que el shale gas y el shale oil puesto en valor, es una ganancia de productividad similar a la que tuvieron los ingleses en el siglo XVIII. Naturalmente, de la misma manera que les sirvió a los ingleses ese desarrollo tecnológico que fue transformar agua caliente en movimiento mecánico, los norteamericanos no quieren compartir esa ganancia de productividad, sobre todo porque Europa y China les había penetrado en su zona de confort. La manera de sacarlo de su zona de confort es que no tengan energía barata. Y para que tengan energía barata se la tendría que vender Putin. O sea que Putin tendría que renunciar a ingresos fiscales que le permiten financiar el funcionamiento de la economía rusa para beneficiar la confrontación de Europa y China en el mercado global con Estados Unidos. Mire, me parece de una inocencia que cuando uno lo cuenta parecería ser que nuestra Cancillería y el presidente poco han leído de las relaciones internacionales. Me parece que poco han leído a Morgenthau, ¿está bien? Pero son libros cualquiera que quiera ser presidente, por lo menos tienen que haber leído a Morgenthau, a Raymond Aron, por lo menos, no digo ser experto, pero por lo menos. Muy bien, el otro espacio geográfico que podría brindar energía abundante y barata es Medio Oriente, pero está claro que eso solamente podría darse si hay paz, y no va a haber paz. Y Putin no aterrizó en Siria para que haya paz. ¿Está bien?
Lo que hay que impedir en Medio Oriente es que surja la posibilidad de un negocio a largo plazo, como es todo negocio energético. Bueno, no va a haber. Cuando no pasa lo de Libia, pasa lo del Líbano, cuando no pasa lo de Irán, cuando no pasa lo de Arabia Saudita, cuando no pasa lo de Yemen, cuando no pasa lo de Siria y sigue el show. Lamentablemente, esto es una lectura del mundo que dice: en Medio Oriente no va a haber paz por mucho tiempo, de ahí no va a salir la energía que necesita Europa y China, la energía de Europa y China va a salir de la Federación Rusa al precio internacional, porque es el que necesita Putin, y Estados Unidos hoy tiene el abastecimiento doméstico abundante y mucho más barato, con lo cual tuvo una ganancia de productividad que lo va a utilizar. Y eso explica que Trump no es ningún loquito, es orgánico a la clase dirigente norteamericana. De la misma manera que Biden ya está diciendo que este esquema de Estados Unidos primero, American First, que es el lema de Trump, también va a ser un lema de él. Al contrario, en sus últimas presentaciones se separa de los Clinton, con este esquema sobre todo de Hillary, con los acuerdos de libre comercio, y dice: nosotros queremos que las industrias vengan para acá, pero lo vamos a hacer mejor que Trump. No se discute globalización o nacionalismo en Estados Unidos. En todo caso, se está discutiendo quién conduce ese espacio nacional. Yo desde ahí sostengo que lo va a seguir conduciendo Trump. Pero aunque políticamente se produjera otra cosa, lo que no se va a modificar es la visión estructural que tiene la economía norteamericana. Dicho esto, ¿cómo impacta en la región? Bueno, impacta bárbaramente, porque hoy hay un proyecto de inversión de los norteamericanos sobre su agencia de inversiones extranjeras, una alianza público-privada que viene a reemplazar en términos de ingeniería financiera al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional es el ordenamiento del viejo mundo, no del nuevo mundo. Un preacuerdo con los brasileños de invertir 90.000 millones de dólares en su industria militar. Esto implicaría un desequilibrio en la región prácticamente estructural y que Brasil se siente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de manera permanente. Bueno, esto también se está discutiendo en la Argentina. Alberto Fernández le secaron el Paraná, se lo secaron los brasileños, nos lo secaron los brasileños hace poco tiempo, y de este tema no se habla. La última vez que los brasileños secaron el Paraná fue en los 60 con la famosa historia de Itaipú y se movilizó la flota de guerra argentina. Y ahí se arregló. O sea, no es que pueden secar el Paraná y no pasa nada. Si secan el Paraná, todos los puertos del litoral los perdemos y la cosecha tiene que salir por Bahía Blanca. O sea, uno de los sectores más productivos de nuestro aparato productivo, que tiene que ver con la transformación de la soja en aceite y harina, se pierde porque lo perdés en logística hasta Bahía Blanca. No es que esto que aconteció es un temita menor. Claro, somos muy pocos los que hablamos de Tomás. La mayoría de ustedes, salvo que haya algunos de los muchachos que sigan estos temas geopolíticos, se deben estar sorprendiendo. La seca del Paraná tuvo que ver con un hecho voluntario, está bien, que la lluvia de los brasileños. Ellos podrían haber abierto Itaipú, cosa que hicieron, cuando vieron que ya habían hecho el daño suficiente para que subiera el nivel de Paraná. Hay un nivel mínimo donde los barcos ya no pueden entrar. Bueno, esto es lo que está en discusión, pero a su vez es la primera vez que Paraguay y Bolivia son decididamente adversarios de la Argentina. Nunca nos pasó en la historia de la Argentina. Nunca, nunca, nunca. Estos cabezas de chorlito han generado que la Argentina quede absolutamente aislada en Hispanoamérica. En el Atlántico están los británicos, están los uruguayos y los chilenos, que vamos a enviar comentarios. Por primera vez, los paraguayos y los bolivianos son adversarios del pueblo argentino. Ustedes piensen que Perón fue general del ejército paraguayo. Fíjense la relación que tenían. Pero era obvia, porque si vos tenés un megapaís como Brasil, tu inserción internacional en la región es sencilla como un café con leche o como un mate cocido con leche. Es el eje Buenos Aires, Lima, Colombia, Caracas. Es solamente entender el interés nacional. Es solamente entender cómo se construye la inserción internacional. No hay que ser un experto en relaciones internacionales, es entender, muchacho, un poquito de la vida. Bien,
La Argentina hoy está absolutamente aislada. En términos de ese impacto ahora en lo local, la cabeza socialdemócrata del presidente Fernández ha agudizado los terribles desequilibrios macroeconómicos que heredó de Macri. Ya teníamos una supercrisis y él agudizó el déficit fiscal y el déficit del sector externo. Por lo tanto, si Alberto Fernández no cambia su manera de enfocar los dos grandes temas, relaciones internacionales y un posible modelo de desarrollo económico en la Argentina, él va al fracaso. Y acá empieza a discutir la política. ¿Cuándo fracasa? ¿Cuándo se objetiva el fracaso? ¿En las elecciones del año que viene? ¿En el 2023 o ahora? ¿Cuándo se objetiva el fracaso de Alberto Fernández? El entramado político va a permitir que Alberto Fernández siga con sus políticas al fracaso en el 2021 para que recién ahí se termine de objetivar su fracaso y ya, bien, esto es lo que se está discutiendo. Massa, ¿va a permitirse perder las elecciones el año que viene o va a hacer cosas para ganar las elecciones? Bueno, esto es lo que está en discusión. Y en esas cosas que van a pasar, si pasan ahora, el año que viene, ¿qué va a ser? Iba a ser un año extraordinario. Porque como dijimos muchas veces, el extraordinario tiene que hacer las cosas parecidas a Kirchner. No hay que inventar nada, hay que hacer las cosas parecidas a Kirchner. Ahora, para eso se precisaba un Duhalde. Por eso Fernández no podía ser Kirchner si antes no había un Duhalde. La pregunta es si Fernández es Duhalde, si Fernández es Alfonsín o Fernández de la Rúa. Y esto se está discutiendo ahora. También Fernández, si paga la prueba de amor, puede encabezar el nuevo modelo. Pero la prueba de amor se llama Cristina. Porque si estos meses que están por delante pasan lo que debería pasar para que se ajusten los equilibrios macroeconómicos, y el año que viene la Argentina crece a tasas chinas, porque no hay ninguna otra alternativa, va a crecer a tasas chinas si se consiguen los equilibrios macroeconómicos. La pregunta es si en ese país, crecimiento a tasa china, Cristina puede ser vicepresidenta. ¿O qué debería pasar para crecer a tasa china y que Cristina no sea vicepresidenta? ¿O que Duhalde no sea presidente? ¿O qué? Y no sé. Esto ya está en el mundo de la política. Simplemente yo hice un diagnóstico de lo que, y una prognosis de lo que tengo certeza que está aconteciendo en la economía. Este modelo se terminó y lo va a reemplazar otro modelo. ¿Conducido por quién? Y esto es lo que está en discusión. Por eso lo que pasó esta semana, que lo que aconteció fue poner blanco sobre negro lo que la política está debatiendo subterráneamente, pero la economía no. La economía no lo está debatiendo subterráneamente. La política se puede dar el lujo de discutirlo subterráneamente, pero la economía no, porque están las quiebras o la acumulación de la tasa de capital en las empresas preexistentes. Con lo cual, es quebrar o seguir. La economía lo está discutiendo en la arena pública. Por eso las reuniones con Brito, las reuniones con Milding, las reuniones... Por eso que haya salido Melconian, que haya salido Redrado. ¿Qué expresan Redrado y Melconian? Y expresan un modelo de producción y trabajo a lo brasilera. ¿De la brasilera de dónde? De Delfín Neto. ¿De cuándo? De la segunda mitad de la década del 60 del siglo pasado. Ese Brasil que hizo Delfín Neto, que acá quiso hacer Krieger Bacena, no Martínez de Oz. Krieger Bacena no fracasó, se consolidó de una manera tal que ni Lula ni Dilma no tenían voluntad de cambiarlo. ¿Y en qué se expresa? En 40% de pobres. Para los liberales brasileños, neoliberales o socialdemócratas, el 40% de los brasileños pobres es un dato y no se cambia. Bueno, me quieren hacer un país con 25% de pobreza estructurales. Por eso tenemos algunos movimientos sociales hablando de pobreza estructural. Ya no el Papa, pero sí algo claro, porque son la razón de ser. Mientras que para el peronismo, el correcto modelo económico es cero de pobreza y una desocupación friccional. 3 puntos.
Eso es cumplir con el mandato de Eva. Hasta que el último ladrillo no sea peronista, no dejamos de trabajar. Que es pobreza cero. Efectivamente, se termina la pobreza, como muchas veces hemos tenido en nuestro país. Claro, ese país necesita un set de precios relativos distinto al set de precios relativos del otro modelo. Brasil es el principal exportador de carne bovina del mundo, principal exportador de carne bovina del mundo, porque los brasileños no comen carne. Bueno, si me quieren llevar a la Argentina a ese plano, vamos a confrontar. Y es lo que estamos haciendo ahora. Por eso digo, hay dos grandes modelos que van a reemplazar a este. O el peronista o el de Krieger Bacena, Delfín Neto y compañía, que es el nacionalismo de exclusión. El que levanta muros, no el que construye puentes. Y ese es el debate hoy en la Argentina. Y sobre esto estamos. En síntesis, no hay ninguna nueva normalidad basada en este COVID. Eso para mí es casi una tontería. Sí hay un nuevo orden internacional basado en la finalización de la globalización con la irrupción de Trump en la presidencia de Estados Unidos y las decisiones que endógenamente toma, pero que tienen impacto global. Tenemos un serio problema en la región, por lo que acabo de señalar, y tenemos una discusión, tenemos una tremenda discusión en la Argentina sobre cómo va a ser el modelo de desarrollo nacionalista de exclusión, nacionalista de inclusión, que va a reemplazar a este modelo fracasado, sin ninguna posibilidad de que no fuera así, socialdemócrata. Que en términos económicos ya explicitamos, porque tienen que ver con los marcos teóricos de la escuela de austríaca, que se juntan en el neoliberalismo. Por eso uno dice, che, pero esto parece la continuidad de Macri. Del segundo Macri sí. Desde que vino el Fondo Monetario, Macri es neoliberal. Antes era oligarca. Se metió con el precio de la comida. Llega el Fondo Monetario, es neoliberal. Y ahora socialdemócrata. Para el Fondo Monetario lo mismo. Por eso las relaciones que vemos, ¿no? Que me vengan a explicar que la diferencia es Christine Lagarde o la señora búlgara, es casi abusar de la inocencia del pueblo argentino. Ustedes imagínense que el que regula, entre comillas, las finanzas internacionales resulta que depende si es bueno o malo de quién lo conduzca. Por eso es una estupidez, muchachos. ¿Qué están discutiendo? Y tenemos un ministro de Economía que le dice estimada señora Georgina. ¿Cómo estimada? Perón dijo que era el hijo putativo del imperio, el Fondo Monetario. Y ahora le decimos estimada. Tenemos un lío bárbaro, muchachos. Bueno, esto se terminó. ¿Quién lo va a reemplazar a esto? Y esto es lo que está en discusión. ¿Lo estamos viviendo ahora? Lo estamos viviendo ahora. ¿Se vive cada 10 años, 15 años, 20 años? Sí. Así que vívanlo con mucha pasión y patriotismo. Angustia, sí. Pero bueno, se supone que estas charlas son para que la angustia colectiva se transforme en una esperanza conjunta. Y en eso estamos. Gracias por la participación, por permitirme la participación. Y ahora abrimos una ronda de preguntas, si les parece bien, un rato, y bueno, la seguimos en cualquier momento. Les pido disculpas, pero bueno, lamentablemente uno propone, yo dispone, la agenda se me complicó. ¿Para qué voy a prender la luz? Sí. Hola, sí. Lauti, ¿le puedo preguntar yo? Dale, estaba primero Néstor, que me había levantado la mano, y después seguís vos. Entonces Néstor, que es más joven que yo, el compañero. Yo escucho, ¿eh? Dale, Néstor, cuando vos quieras. Bueno, gracias, Guillermo, por esta rápida y pantallazo. Yo soy Néstor Forero, fui el auditor judicial de la deuda externa argentina en su momento. Y yo quería traerte a ese tema sencillamente. ¿Cómo evaluás vos el tema del canje de bonos hecho por este gobierno, que de alguna manera ha dado o logrado darle impunidad a funcionarios como Mario Quintana o Luis Caputo que estaban siendo investigados judicialmente por la adquisición de bonos mientras eran funcionarios, ¿no? ¿Cuál era si vos compartís esa idea de que ha dado impunidad y nos ha dado una posibilidad de declarar esta deuda como deuda odiosa, porque esta deuda contraída por Macri no ha beneficiado al pueblo argentino? Sí, es esa teoría, obviamente, la crimen. Los abogados dentro del movimiento peronista hay
gobernadores que hacen bandera de la deuda odiosa. Yo no estoy en condiciones de reflexionar sobre ese tema específico. Sí estoy en condiciones de reflexionar sobre cómo encararon la negociación. Y fue horrible, porque es obvio que cuando uno va a negociar en un banco, primero le lleva el plan de negocio, la famosa carpeta. Todos fueron a negociar en descubierto. Ahora, sobre la deuda odiosa, sí o no, esto no le da, y eso sí, yo, digamos que de tantos años de funcionario uno termina aprendiendo algo de derecho. Mire, la responsabilidad penal no se evapora con esta renegociación, porque la responsabilidad penal es personal. Si se llega a la conclusión de que efectivamente pasó esto, para que este delito prescriba, supongo yo que por lo menos deben ser 10 años. Bueno, el presidente dijo que iba a haber un informe del Banco Central y el único informe del Banco Central que sacaron era que Aerolínea Argentina había comprado dólares, que YPF, tontería, porque era lo único que puede salir de los registros del Banco Central. Así que si los muchachos cometieron ilícitos por información privilegiada y sabían lo que iba a pasar, ese delito no se extingue. Es cuestión de hacer lo que hay que hacer. No es la negociación de la deuda lo que, mi humilde entender, que extingue ese delito. Ese delito sigue estando. Así que si hay acciones reñidas contra el derecho penal incluido en el Código Penal argentino, bueno, me parece que eso perfectamente se puede seguir. Del resto de deuda odiosa, bueno, es un debate. Igual les digo que contra el Fondo Monetario, que son 44.000 millones de dólares, es imposible oponer esa teoría, porque hacemos parte del Fondo Monetario Internacional. Y contra la deuda local tampoco. O sea que sería en el marco de estos 66.000. Ahora, de esos 66.000, ¿cuántos serían que no tenemos registro? Bueno, llegaríamos a un nivel. Bueno, en ese nivel, del otro lado va a estar la responsabilidad penal y eso tenemos todavía mucho tiempo para investigarlo, cosa que perfectamente se puede hacer. Pero cuando separamos la paja del trigo en términos proporcionales, bien, para nuestros bolsillos es un montón de plata, pero en la deuda que se va a renegociar, que son más o menos 150.000 millones de dólares, la deuda es 320.000 millones de dólares del Tesoro, de eso la exigible son 150.000, que son los bonos en dólares cuyos tenedores son no residentes, sean fondos de inversión particulares, organismos multilaterales o país como puede ser el Club de París. Bueno, todo eso en orden de magnitud son 150.000 millones de dólares y es lo que vamos a negociar en los próximos años. El resto, como está acá adentro, bueno, se hace lo que se hace. Bueno, sigue Silvano y después viene Juan Francisco. Guillermo, mucho gusto. Silvano Pascuso, el director del portal. Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy transitando, digamos, el día de hoy, analizando. Yo soy politólogo, ¿viste? Soy licenciado en ciencia política, pero hace muchos años que milito, fui funcionario del gobierno de Néstor y Cristina y demás. Pero sabés que en las últimas horas estuve muy preocupado por el ejercicio de la autoridad. Noto, vos por ahí me corregís y me decís, no, mira Silvano, esto es una locura, noto un esmerilamiento muy acelerado de la autoridad presidencial. En un país que necesita, en un contexto de crisis, como lo indica la historia argentina, un poder presidencial fuerte. ¿Qué apreciación tenés vos? Si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo conmigo, ¿en qué medida estoy acertado, en qué medida no? No, no hay ninguna duda que estás acertado, pero ¿qué querés hacer con Alberto Fernández? Que te dice que los sábados a la noche se motiva con los videos de Alfonsín. ¿Qué crees? Eso no hay posibilidad, hermano. No hay posibilidad. No es el jefe del peronismo. Se lo dijimos. Mirá, no vas a ser el jefe del peronismo. Decía que era un muchacho normal y vivía con un perro collie, todo peludo en un departamento de 2 ambientes. Entonces el otro día se me enojó una compañera y dice, no, pero usted no puede hablar así de los perros collie. Los perros collie pueden vivir en cualquier lado. Sí, está bien, pero el sentido común te diría que vos tenés un perrito chico de pelo duro. Entonces yo digo, mira, el único que está contento en Olivos es el perro. Cuando se vaya Alberto Fernández de ahí, se va a esconder ese animal. Va a quedarse ahí porque, escúchame, desde que está ahí tuvo 2 pibes. Ya tuvo dos perritos. Es el único que la pasa bien. Porque con los videos de Alfonsín el tipo se va. ¿Qué quiere que te diga? Yo te dije, el año pasado lo dije en Crónica. Miren, no va a faltar un progre
que venga a explicar que esto es un gobierno peronista. Bueno, no pasó ni un año y ya lo tenés, explicando todo el tiempo que este es un gobierno peronista, que el único radical es el presidente del Banco Central y que no sabemos Guzmán muy bien qué es. Sabemos que es hincha de Gimnasia de Grima, pero por ahí me parece que canta por ahí. Y cuando habla como Alzogaray, diciendo que quiere una economía social de mercado. Porque Alzogaray, que en realidad se llamaba liberal, cuando pensaba, porque era un ingeniero, lo que había estudiado era la escuela austríaca, que es casualmente la misma escuela de estos chicos, de Stiglitz, de Guzmán, de toda esa caterva de muchachos. Entonces te dice, quiero una economía social de mercado. ¿Dónde lo dice? En el reportaje de Perfil. Sí, muy sí. bien. Igual que Alzogaray, pero son locos. Entonces, ¿cómo querés vos, si ajustás las jubilaciones, ajustás los salarios, tenés una tasa de interés enorme, decís que vas a preservar la vida y haces pedazos la economía? Bueno, querido, no hay una sola decisión correcta de este gobierno. La única que tomó técnicamente seria, es el decreto del viernes pasado, donde declara de servicios públicos las TICs y la telefonía celular. Que la telefonía celular es servicio público no hay ninguna duda, porque las telefónicas incentivaron el negocio celular en vez de telefonía fija, alámbrica o inalámbrica. No es que telefonía fija es todo con cable, ¿eh? También hay inalámbrica. O sea que podrían haber optado por otro plan de negocio, pero eligieron el celular. Bueno, ahora hay 60 millones de celulares, se tienen que aguantar que sea un servicio público. Correcto. ¿Qué es un servicio público Internet? No hay ninguna duda. O sea que es correcto. ¿Qué es servicio público el servicio de telefonía básica? No hay ninguna duda. ¿Qué es servicio público la televisión por cable? Es raro. Por ejemplo, durante muchos años nosotros regulamos el precio de cablevisión. Yo sacaba una resolución cada 6 meses. No hace falta que sea servicio público para regular el precio. Está en las competencias de la Secretaría de Comercio. De hecho, lo hice. Capaz que por eso me ligué tantos semáforos rojos. Casualmente, cuando vino Kicillof, se dejó de hacer. Yo le dejo a ustedes que averigüen cuándo se dejó de regular el precio del cable en el gobierno nacional y popular. Averígüenlo, porque se mete en el boletín oficial y está muy clarito. Y ahí empiezan algunas explicaciones de por qué Moreno es el único que tiene el juicio en la Asamblea de Clarín, cuando al lado mío estaba Kicillof, atrás estaba Álvarez Sají, más atrás estaban otros. Ahora el único que va a juicio soy yo. No tengo problema en mi rol como mayor. No es que estoy lloriqueando, ¿eh? Los varones peronistas y las mujeres peronistas se bancan lo que hacen. Lo que estoy explicando, miren muchachos, yo regulaba el precio del cable sin ser servicio público. Imagínense que nosotros administramos el comercio interior y no declaramos servicio público. ¿O qué voy a declarar servicio público? ¿Qué? Es ridículo esto. Vos lo hacés desde otras competencias. O sea, que no es servicio público el cable para que vos tengas que regular el precio, porque lo podés hacer sin necesidad de servicio público. Violenta el sentido común que sea un servicio público. Violenta, porque la verdad que es casi opcional. Lo que sí es un servicio público es la televisión. Y resulta que tenemos una televisión gratuita, la televisión digital terrestre. ¿Qué pasó con eso, muchachos? ¿Por qué la tenemos olvidada y no la hacemos? Podríamos tener en este momento 30 canales. ¿Qué me van a decir porque no está el porno? ¿Qué? ¿Servicio público porque está el porno? ¿Está Venus y no sé qué? ¿Playboy? No, muchachos, no es error del Estado eso. Entonces, ¿por qué no incentivamos la televisión digital terrestre? Que está toda la Argentina cableada, porque la hizo debido. ¿Por qué? Porque lo hizo debido. ¿Qué pasó con la televisión digital terrestre? Que sí tenía que ser. Y es un servicio público y gratuito. Entonces dejamos el cable para el que quiera. Y tiene una señal extraordinaria. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Macri permitió la fusión de Cablevisión y Telecom. Pero en el mismo momento que permitió la fusión se tuvo que dividir el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, controlante de Telecom y de Cablevisión en el gobierno de Macri, se tuvo que dividir. Y aparecieron dos empresas. Una con Martínez, el mexicano, el famoso Martínez, el amigo de BlackRock, ¿está bien? Y que es amigo de Massa, de todos son amigos de Martínez. Y Mañeto. Esos son los dos grandes inversores, cada uno con su empresa. Y lo tuvieron que hacer
porque no se lo permitía la Ley de Defensa de la Competencia. Ahora, si vos sos servicio público, no impacta más la Ley de Defensa de la Competencia, porque a nadie de ustedes se le ocurre que si a tu casa llega Edesur, Edenor o Edenap y llega un cable y es monopólico en la zona, ustedes van a ir a hacer una denuncia porque para eso está el órgano regulador que vela por tus intereses. Después, si lo hace o no lo hace, es otra historia. O sea, servicio público no está reñido, vigilado y controlado por la Ley de Defensa de la Competencia. No está. No sea cuestión que después se me juntan las dos compañías, ¿eh? Y entonces lo que hoy están festejando, porque saben que ese decreto está muy bien hecho, ¿eh? Es el único decreto de Alberto que está muy bien hecho. Tan bien hecho como el decreto de Macri, donde disolvió el AFCA y creó el ENACOM a los 10 días de haber asumido, cuando ni siquiera los funcionarios de comunicaciones sabían cómo se hacía un decreto. O sea que cuando él firma ese decreto en diciembre del 2015, a los 10 días de haber asumido, alguien le trajo el decreto y le dijo firmar. Tiene 15 páginas ese decreto, búsquenlo. Búsquenlo porque está ahí, está en los vistos del decreto 690 que acaba de firmar Alberto. Ese que dice 2015 es de Macri. 15 páginas. Ustedes se imaginan que Macri iba a escribir 15 páginas y su gente, cuando todavía ni se había sentado. Eso se lo trajeron y lo firmaron. No sea cuestión que la misma pluma que escribió uno escriba el otro. Bueno, vamos con la última. No sé si te contesté, che, pero bueno. Vamos con la última porque ya son casi las 6. Dale. La hacemos cortita. Juan Francisco, me habías pedido vos la palabra. Pasa que se me congeló el director del portal y no pude saber si se congeló por la respuesta, pero no, se estaba riendo. Así que parte de eso me parece, como todo en la vida, parte me dará la razón y parte no. Es obvio que no tiene, como decía Kirchner, tenemos solamente la media verdad. Guillermo, quería preguntarte sobre la incidencia de 3 elementos en el mundo que se viene, en la política internacional que se viene. Sobre el G7, sobre la política monetaria de Estados Unidos y sobre los paraísos fiscales. No, el G7 está liquidado. Lo máximo que puede haber es un nuevo Yalta donde sentemos un tercero que sea el Papa. Eso está terminado. G7 como instancia está terminada, va a quedar Rusia, va a quedar Estados Unidos y tratemos de que quede el Papa. Si no, será un Yalta como a la salida de la Segunda Guerra. Ahí se van a ordenar y desde ahí se va a construir la nueva ingeniería mundial. Los marcos regulatorios del mundo, porque los va a haber, obviamente, ahora estamos en transición, pero los va a haber. Los paraísos fiscales se van terminando, eso también, siempre va a quedar algo, porque todo algo lo precisa, muchachos, es como... ¿Viste? Como las cuevas, se precisa, son funcionales a la economía, o sea que eso está, pero no como lugar relevante. Ya Estados Unidos en eso está claro, lo definió. Y la política monetaria norteamericana, bueno, ellos son los únicos que pueden imprimir y aplicar la teoría monetaria moderna. Ahí sí funciona la teoría monetaria moderna. Todo lo demás no es ni teoría ni moderna. Esto que están diciendo que un Estado puede imprimir la plata que quiera, porque es una estupidez de esto que no sé qué les está pasando, pero eso es una tontería. Estados Unidos sí, porque está claro que va a fungir el dólar como moneda de reserva de valor, y mientras vos la tengas como reserva de valor y seas más o menos prudente, a la larga los bancos centrales la van a incorporar como reserva. Lo máximo que puede haber de acá a algunos años que se acelere un poquito la tasa de inflación global, no llegar al 22 que tuvo Reagan de ninguna manera, para licuar un poco el excedente de moneda. Pero sí es que pasa, porque también pueden aumentar las reservas de los bancos centrales y se termina. Te lo absorben como demanda, digamos, ¿no? Te lo absorben los bancos centrales como demanda. Así que no, esto está por verse. Hacer política monetaria de Estados Unidos es muy fácil. Pero es el único país que la puede hacer así de fácil. No sé, Guillermo, cómo venís de tiempo. Una más ¿Una más? Sí. Bueno, dale, Agustín, que me habías pedido la palabra. Perdón. Por favor. Hola, Guillermo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un gusto. Agustín es mi nombre. Te quería hacer una pregunta. ¿Vos crees que es posible que de una vez por todas se le empiece a dar más importancia al gerente de producción que a un gerente financiero y así de una vez por todas podemos controlar las reservas como nos merecemos y no tener estos desequilibrios macroeconómicos que nos provoca la especulación financiera, digamos? No hay duda que va a pasar eso. ¿Sabes por qué? Porque el año que viene tenía que empezar a pagar. Y si no arreglás con el Fondo Monetario, tenés que vivir, ¿no? Como lo tuyo, como decía Aldo Ferrer, pero más o menos. Y no hay ninguna otra alternativa que trabajar. Por eso digo, esto se terminó y viene un nuevo ciclo económico. Y dije con precisión que ese nuevo ciclo económico, lo que se está discutiendo hoy, ¿quién lo va a conducir políticamente? Porque el nuevo ciclo económico, que va a heredar 55% de pobres, va a ser exitoso hasta llegar al 25% de pobres. Después se va a plantar ahí como se plantaron los brasileros en 40. Por eso yo hablo de nacionalismo de exclusión. Pero lo vas a ver de acá a 4 o 5 años. Lo vas a ver en la práctica. Me vas a tener que aguantar a mí diciendo esto. Y diciendo, no, Moreno está equivocado, es un loco, no sabe nada. Pero viste que cada vez lo dicen menos. Porque como se va comprobando lo que... Porque esto es fácil. El que acierta sigue hablando y el que se equivoca no habla más. Así es la conducción de la política. No es que Cristina puede conducir en silencio, ¿no? Eso es una tontería. Cristina puede conducir, porque si no habla, no hace política, no tiene proyecto, no, yo lo lamento, pero no puede. No puede porque se conduce sobre un proyecto político, no sobre un sentimiento pasado. Sobre un sentimiento pasado, bueno, en algún momento te ganás el stop. Entonces, lo que está en discusión acá es la conducción. Y bueno, ¿quién va a conducir? Si vas a tener un ciclo económico virtuoso, anotalo a Massa. También Alberto, sí, pero la tiene que entregar a Cristina, porque la dupla Alberto-Cristina no van a permitir que el país crezca al 10%. Bueno, eso es lo que está en discusión. El país va a crecer al 10%. El tema es que si es para todos, pues para todos menos el 25%. Cuando ellos salgan a la cancha, yo voy a salir a decirte, mirá, estos tipos pusieron el gasoil a $1. Estos tipos pusieron el asado de vaca buena a $1.60, $1.80. O $3. Listo. Si vos no me ponés el asado de vaca buena a $1.60, $1.80 y no me ponés el gasoil a 60 centavos de dólar, no llegás. Te vas, el impulso de crecimiento llega hasta el 25% de pobre y después ahí te clavas y me hacen 25% de pobreza estructural, que es el homólogo del 40% de Brasil. Pero es muy fácil, me van a tener que aguantar a mí diciendo estas cosas. ¿Cuándo? En la campaña del año que viene. No, pero la selección no la vas a perder. Sí, pero yo no hago política. Yo, sabés que a esta altura del partido no lo hago ni por la bolsa de trabajo, ni a esta altura del partido, muchachos, no lo hice nunca. ¿Te imaginás que nosotros, que somos los setentistas, que ya no estamos muriendo, gracias a Dios, no vamos a terminar al final tirando la chancleta? Porque está bien, soy un tarado. Está bien, sería un tarado. Así que me van a tener que aguantar a mí en la campaña del año que viene diciendo pusieron el gasoil a $1, pusieron el kilo de asado de vaca buena a tanto, por lo tanto me van a dejar a los jubilados, a los movimientos, todo esto afuera del país. No, pero mira qué bien, venimos creciendo, sí, pero no alcanza para todo. Yo quiero una Argentina peronista que alcance para todo. Por eso hasta estoy convocando a los hijos de los ricos. Viste que en el programa de Canosa convoqué a los hijos de los ricos, porque no hay revolución sin los hijos de los ricos. Así que le digo al director del portal que tiene que hacer un portal para los hijos de los ricos, porque la realidad también golpea fundamentalmente a los hijos de los ricos. Y esa es una realidad que cuando se agudiza la pobreza pasa esto. Y Alberto Fernández va a aumentar 30 puntos porcentuales la pobreza en la Argentina. Le va a echar la culpa a la pandemia, esto, pobrecito. Bueno, pero para eso ya tuve la alianza. Para decir quise y no pude, estuvo Alfonsín de la Rúa y el Chacho Álvarez. Basta, muchachos. Los peronistas no estamos para decir quise y no pude. Quise y no pude porque me mataron, pero solo el cuerpo. Sigo pensando como peronista. No, muchachos, nosotros estamos para otra cosa. Así que bueno, esto lo vamos a estar discutiendo el año que viene. Obviamente que todo está preparado para Massa. Pero yo ya viví esto en el peronismo. En el año 88, todo estaba preparado para Cafiero, pero llegó Menem de patilla, con patilla y ganó la elección. Ahora está todo preparado para Massa. No sea cuestión que se lleven una sorpresa. El peronismo es muy rebelde, viejo. El peronismo no es socialdemócrata, no es el PC, no es nada de eso. Peronismo es revolucionario de verdad.
Ahora él se junta con Brito, se junta con este, hasta con Máximo, y todo, y Milden, y todo, se juntan todos a cenar y dice, tenemos la Argentina atada. Y de repente viene el peronismo y hace lo que hace el peronismo. El peronismo es una cosa muy seria. Y es muy bueno que se empiece a entender como fenómeno permanente y universal para todos los pueblos del mundo. Porque después de 70 años, somos la única doctrina que quedamos. No quedan los liberales, no quedan los marxistas, quedamos nosotros, de la teoría objetiva del valor. No sea cuestión que somos muy serios, ¿eh? Y al final lo que dijo Evita tenía razón, una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo, no solo para el pueblo argentino. Por eso necesitamos que los hijos de los ricos se sienten, porque cuando vos haces peronista, los hijos de los ricos, ya resolviste muchos temas. Y este es el momento de hacer peronista a los pibes de los ricos. Los hijos de los ricos están buscando libertad. Y uno les tiene que decir, está muy bien tu libertad, pero no es la libertad de los country. Porque sos libre en el country, pero cuando salís de ahí no podés ni caminar 2 cuadras. Vos solamente vas a tener libertad en una comunidad que tiene libertad. Y si la comunidad tiene libertad es porque el gobierno es esclavo. Y si hay pueblo libre con gobierno esclavo, hay peronismo, muchachos. Terminemos con todas estas boludeces de categorías europeas. Gracias por el tiempo y bueno, nos vemos la próxima. Disculpen, se me complicó la agenda. No, por favor, Guillermo, muchísimas gracias. Fue muy clarificador en ciertos temas que no se discuten en el día a día. Y ya habrá oportunidad para hacer otro, estoy seguro. Así que muchas gracias. Sí. Espero que no se ofenda a Dylan, que le dije que cuando se vaya Alberto se va a esconder para no irse de Olivo. Y ya mañana nos vamos a enterar. En todo caso, le pido disculpas al pobre Dylan, pero yo no tengo duda que entre un departamento, 2 ambientes y Olivo, se queda en Olivo. El tipo se esconde por todos lados. Se mete en ese túnel y no lo sacan más. Olvídate, ese túnel que sale a Libertador, no lo sacan más. Gracias, chicos. Un abrazo. Nos vemos la próxima.